En una mañana tempestuosa, mientras el cielo se cubría de nubes oscuras y pesadas, el equipo de arqueólogos se reunía en el valle del río. Era un lugar que pocos conocían, escondido entre montañas imponentes y vegetación densa. Los rumores sobre una antigua civilización que allí había existido atrajeron la atención de estudiosos y curiosos, pero pocos se habían aventurado a explorar sus profundidades. Sin embargo, aquel día sería diferente. Un descubrimiento estaba a punto de revelarse, algo que cambiaría para siempre la comprensión de la historia humana. Mientras los arqueólogos desenterraban capas de tierra, un sonido metálico resonó, llamando la atención de todos. Intrigados, se acercaron y comenzaron a cavar con más cuidado, revelando un objeto que parecía un antiguo artefacto. Era una tabla de piedra, cubierta por inscripciones enigmáticas que parecían pulsar con un misterio ancestral. El líder del equipo, un hombre de mirada penetrante llamado Kyle, se acercó, recorriendo la superficie de la piedra con sus dedos. Las letras eran familiares, pero la combinación y el contexto eran absolutamente desconocidos. La tensión en el aire era palpable. Kyle se giró hacia su equipo, la voz temblando de excitación. Esto es algo que no se ve todos los días. Esta inscripción alude a los Nephilim. La palabra resonó entre ellos, como un eco distante que traía a colación los recuerdos de historias contadas en susurros sobre seres gigantes, los hijos de Dios, y de las hijas de los hombres, aquellos que, según las leyendas, habrían caminado sobre la tierra antes del gran diluvio. El equipo, compuesto por historiadores, lingüistas y arqueólogos, se reunió alrededor de la tabla, examinando cada detalle. La inscripción hablaba sobre una antigua alianza, un pacto entre criaturas de gran poder y los seres humanos, prometiendo protección y conocimiento. No obstante, también había un tono de advertencia. Los Nephilim no son meras leyendas, ponderó uno de los lingüistas, Meren, con la voz baja, como si temiera que el simple acto de hablar sobre ellos pudiera invocar algo del pasado. Si estuvieron aquí, entonces, ¿a dónde fueron? ¿Qué pasó con ellos después del diluvio? Esas preguntas flotaban en el aire, cargadas de un peso insoportable. El corazón del narrador, que había escuchado todo en silencio, latía acelerado. Él era un curioso explorador de la historia y de las verdades ocultas, siempre en busca de respuestas que se escondían en las sombras del pasado. Con cada descubrimiento, un nuevo capítulo se abría, y aquella era una oportunidad que no podía ser ignorada. ¿Qué significaba aquella inscripción? ¿Cuál era la verdadera historia de los Nephilim? Kyle, percibiendo la inquietud de su equipo, tomó la palabra nuevamente. Necesitamos investigar esto. Los Nephilim pueden haber dejado marcas en otros lugares, no solo en este valle. Necesitamos saber a dónde fueron después del diluvio, si es que fueron a algún lugar. El grupo asintió, la determinación creciendo a cada minuto. Aquella era solo la punta del iceberg. La historia que se desarrollaría en las próximas horas estaba llena de misterios y revelaciones. El narrador, impulsado por una mezcla de miedo y fascinación, decidió que era hora de profundizar en esa búsqueda. La inscripción grabada en la piedra no solo era un punto de partida, sino también una invitación a explorar lo desconocido. Se vio llevando a casa un cuaderno en blanco, que pronto se convertiría en su fiel compañero en esta travesía. Cada nueva información, cada descubrimiento, sería anotado, grabado, eternizado. Mientras el día se transformaba en noche, el equipo se dispersó, cada miembro consciente de la importancia de su misión. El narrador decidió quedarse un poco más, absorbiendo la atmósfera mágica del lugar. El viento suave mecía las hojas alrededor, y la luz tenue del crepúsculo iluminaba la tabla antigua, como si fuera un faro en el camino hacia la verdad. Él sabía que lo que estaba por venir podría cambiar la forma en que comprendemos nuestra propia historia, y quizás, incluso, nuestro propio origen. En los días siguientes, el narrador se sumergió en libros antiguos, buscando cualquier mención a los Nephilim. Descubrió textos olvidados que hablaban sobre la corrupción que ellos trajeron a la tierra, sobre la sabiduría que poseían y sobre la gran calamidad que se abatió sobre el mundo debido a sus acciones. Una conexión clara surgía. Los Nephilim estaban involucrados en una batalla entre los mundos, entre lo humano y lo divino. Eran no solo figuras míticas, sino parte de un legado que moldeó la humanidad. Las investigaciones lo llevaron a diversas fuentes: textos bíblicos, escritos sumerios, leyendas de civilizaciones antiguas. Cada nuevo dato traía una nueva capa de complejidad a la historia. El narrador comenzó a comprender que la inscripción no era un mero fragmento de un pasado olvidado, era la clave para un enigma que hacía mucho tiempo esperaba ser resuelto. Se cuestionaba incesantemente: si los Nephilim realmente habían existido,
¿Cuál fue su destino después del diluvio? ¿Qué quedó de ellos en el mundo y cómo influyeron en el desarrollo de la civilización? Las preguntas se acumulaban y la necesidad de respuestas se volvía cada vez más urgente. El narrador sabía que su travesía apenas comenzaba. Cada respuesta traería nuevos desafíos, nuevas posibilidades, y él estaba dispuesto a seguir ese camino, sin importar cuán peligroso pudiera ser. La búsqueda de la verdad estaba ante él, repleta de misterios y peligros ocultos. Aquella noche, mientras el narrador miraba las estrellas que brillaban en el cielo profundo, se hizo una promesa a sí mismo. No descansaría hasta que todas las preguntas fueran respondidas, hasta que la verdad acerca de los Nephilim fuera desenterrada, no solo para él, sino para todos aquellos que buscaban comprender su historia, la historia de la humanidad. La jornada ya había comenzado, y prometía ser inolvidable. La atmósfera en el valle del río estaba impregnada de una energía pulsante, como si las propias piedras quisieran susurrar sus secretos al grupo de arqueólogos. El narrador, inmerso en la investigación, se sintió invadido por una determinación renovada. La tabla antigua no era solo un artefacto, era un portal hacia un pasado olvidado y, quién sabe, un camino para descubrir la verdad sobre los Nephilim. En los días siguientes, se dedicó incansablemente a la lectura de textos antiguos, pasando horas en bibliotecas polvorientas y archivos digitales, buscando cualquier mención a gigantes en diversas culturas. Cada página volteada era como una nueva pista en un rompecabezas que se volvía cada vez más intrigante. La conexión entre las civilizaciones parecía más que simple coincidencia. Había un patrón que no podía ser ignorado. Descubrió que no eran solo los hebreos quienes hablaban sobre seres de estatura colosal. Los sumerios, en Mesopotamia, mencionaban a los Anunnaki, descritos como dioses que descendieron a la tierra e interactuaron con la humanidad. Los mitos griegos traían a los titanes, gigantes que enfrentaron a los dioses del Olimpo en batallas épicas, y los nórdicos tenían a los Jotun, descritos como seres de fuerza inconmensurable. Era como si, en cada rincón del mundo, la memoria de criaturas inmensas resonara a través de las eras. La fascinación del narrador crecía a medida que profundizaba en las historias de civilizaciones que existieron en tiempos remotos, de culturas que nunca se encontraron, pero que compartían una narrativa común sobre seres que habitaron la Tierra antes del diluvio. Anotó cuidadosamente las similitudes entre las descripciones y las características atribuidas a esos gigantes. En todas las narrativas había un elemento de poder, de temor y de un conocimiento que trascendía la experiencia humana común. Mientras tanto, el clima en el valle del río cambiaba, reflejando la creciente inquietud del narrador. Las nubes oscuras que antes trajeron tormenta ahora se disipaban, dando lugar a un cielo limpio y estrellado. Las noches se convirtieron en momentos de contemplación y reflexión. Sentado en una roca, bajo la luz suave de la luna, se preguntaba si los Nephilim realmente habían dejado vestigios de su presencia en todos esos relatos. Si existieron, ¿a dónde habrían ido después del diluvio? ¿En qué podría haberse transformado aquella antigua alianza mencionada en la tabla? Esas cuestiones lo llevaron a explorar textos que muchos consideraban oscuros. El libro de Enoch, por ejemplo, describía a los vigilantes, ángeles que descendieron del cielo y se unieron con las hijas de los hombres, generando una prole de gigantes. El narrador leyó atentamente sobre la maldición que recayó sobre ellos, el juicio divino que resultó en el gran diluvio, y la promesa de que los Nephilim aún estarían presentes en la tierra, incluso después de la destrucción. Cada descubrimiento alimentaba su curiosidad. El narrador comenzó a trazar un mapa mental de las historias, conectando los puntos entre los relatos de gigantes y la posible ubicación de vestigios arqueológicos que pudieran corroborar esas narrativas. Notó que muchos de los lugares mencionados en relatos antiguos estaban alineados con los lugares donde las grandes civilizaciones florecieron: Egipto, Mesopotamia e incluso las tierras del norte, donde los vikingos erigieron sus drakars. En una mañana, mientras revisaba sus anotaciones, una idea surgió con fuerza. Decidió que necesitaba un enfoque más práctico. No bastaba solo con leer, necesitaba visitar esos lugares, conversar con expertos y quizás incluso descubrir nuevos artefactos que pudieran arrojar luz sobre el origen de los Nephilim. La inspiración lo consumía y comenzó a planear una expedición que lo llevaría a varios puntos clave alrededor del mundo. Durante una conversación con Cale, el líder del equipo, el narrador compartió su idea. Cale, siempre abierto a nuevas posibilidades, miró a los ojos del narrador con un brillo de entendimiento. Tienes razón, necesitamos salir del papel y entrar en campo. Las respuestas pueden estar justo delante de nosotros, ocultas bajo capas de tierra y tiempo. El equipo, animado por la nueva misión, comenzó a prepararse.
El narrador sentía que estaba en una encrucijada, a punto de embarcarse en una travesía que no solo cambiaría su vida, sino que podría reescribir la historia de la humanidad. Las palabras de la tabla antigua resonaban en su mente, una promesa de que el pasado aún tenía mucho que revelar, y así, con un cuaderno en mano y un corazón palpitando con expectativa, estaba listo para seguir la llamada de lo desconocido. A medida que el equipo se preparaba para el viaje, el narrador sintió la presión del tiempo. La búsqueda de respuestas sobre los Nephilim se había convertido no solo en una obsesión, sino en una necesidad vital. Sabía que cada paso en esa jornada lo acercaría a una verdad que estaba disfrazada en las sombras de la historia, y con ello se despidió del Valle del Río, un lugar que ahora guardaba no solo misterios, sino también el inicio de una nueva era de descubrimientos. Así, mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, el narrador miró hacia el futuro con esperanza y determinación. El camino por delante estaba repleto de incertidumbres, pero cada enigma resuelto solo añadía más profundidad a su búsqueda. Los Nephilim, con sus historias antiguas y poderosas, aún estaban por venir, y él estaba a punto de descubrir a dónde realmente habían ido después del diluvio. El narrador se sumergió en las páginas del Génesis, sus palabras reverberando en su mente. El pasaje que hablaba de los hijos de Dios y las hijas de los hombres siempre había sido objeto de debate e interpretación. Muchos estudiosos intentaron explicar quiénes eran esos hijos y qué significaba la unión entre seres divinos y humanos. Para algunos, eran ángeles que descendieron a la tierra, mientras que otros defendían que se trataba de linajes reales. Esa ambigüedad lo intrigaba profundamente. Él recordaba una conferencia a la que había asistido, donde un renombrado teólogo argumentaba que la interpretación más aceptada era que los hijos de Dios se referían a descendientes de Set, mientras que las hijas de los hombres eran las descendientes de Caín. Esa visión, sin embargo, parecía demasiado simplista. El narrador no podía dejar de pensar que había más en la historia de lo que los estudiosos tradicionales estaban dispuestos a sugerir. Se cuestionaba si los Nephilim eran de hecho la prole de esas uniones. ¿Qué significaba eso para nuestra comprensión de la historia humana? A lo largo de la semana, las noches se volvieron cada vez más profundas y silenciosas, excepto por el sonido del viento que susurraba entre los árboles. El narrador se sentó a la mesa, rodeado de viejas ediciones de textos sagrados y anotaciones, intentando organizar sus ideas. Comenzó a trazar las diferentes interpretaciones que habían surgido a lo largo de los siglos, los hijos de Dios como seres celestiales, como linajes reales, e incluso como una representación de conceptos de divinidad y mortalidad. Esas reflexiones lo llevaron a ponderar sobre el impacto cultural de esta narrativa en diferentes sociedades. El concepto de gigantes no estaba restringido solo a una o dos culturas, era un fenómeno global. Los relatos de los Nephilim podrían ser una explicación para los mitos de criaturas gigantescas que surgieron en diversas civilizaciones. El narrador comenzó a esbozar una línea de tiempo, anotando las similitudes entre los Nephilim, los Anunnaki y los Titanes, ligando las narrativas a través de sus orígenes y sus legados. El clima de curiosidad e inquietud lo acompañaba cuando decidió que era hora de profundizar esas ideas. El libro de Enoch, que ya había leído en fragmentos, prometía una visión más detallada de los vigilantes y su relación con los Nephilim. Con una determinación renovada, buscó una edición de la obra, consciente de que muchas versiones se habían perdido o censurado a lo largo de la historia. Al finalmente encontrar una copia, sintió que había conseguido un tesoro escondido. Mientras leía, quedó fascinado por las descripciones de los vigilantes y sus interacciones con la humanidad. El texto era rico en detalles, describiendo cómo esos seres enseñaban a la humanidad sobre metalurgia, magia y astronomía. El narrador sintió un escalofrío al imaginar lo que podría haber sucedido si esos conocimientos se usaran para propósitos sombríos. Lo que comenzó como una curiosidad se transformó en una preocupación creciente. ¿Y si los Nephilim, de hecho, hubieran dejado sus marcas en la historia, no solo en textos, sino en estructuras monumentales y rituales que aún no comprendemos plenamente? Las noches siguientes fueron llenas de sueños vívidos. Veía imágenes de gigantes caminando por tierras desconocidas, sus sombras proyectadas sobre civilizaciones en crecimiento. Los sueños lo dejaban inquieto, pero también lo alimentaban con una sensación de urgencia. Necesitaba compartir sus descubrimientos con Kyle y el equipo. Las conversaciones sobre las interpretaciones de los textos sagrados y sus implicaciones podrían abrir nuevas avenidas de investigación. En una mañana soleada, el narrador reunió al equipo alrededor de la mesa de trabajo. Con un mapa en mano,
Comenzó a explicar sus teorías y a trazar conexiones entre los lugares donde las civilizaciones antiguas florecieron y los relatos de encuentros con los Nephilim. Si los vigilantes realmente existieron y se unieron con las hijas de los hombres, eso podría explicar las historias de gigantes en varias culturas, argumentó con la voz firme. Necesitamos investigar esos lugares. Necesitamos entender si lo que dejaron puede encontrarse en forma de artefactos o construcciones. El equipo se mostró receptivo, con Kyle asintiendo en concordancia. Sí, eso tiene sentido. Tenemos que ir a esos lugares y ver si conseguimos encontrar algo que valide tus teorías. Las respuestas pueden estar escondidas en las ruinas que aún no han sido exploradas. El entusiasmo crecía a medida que el narrador hablaba, alimentando la llama de la curiosidad que se había encendido no solo en él, sino en todos a su alrededor. Las discusiones sobre las probables ubicaciones de las expediciones comenzaron a tomar forma. Egipto, con sus imponentes pirámides, la Sumeria Mesopotamia e incluso las tierras nórdicas, donde los mitos de gigantes todavía se contaban en las tradiciones orales. El narrador recordó un pasaje del libro de Enoch que mencionaba específicamente el monte Hermón como el lugar de descenso de los vigilantes, un punto que él sabía que debía ser visitado. Al final de la reunión, un plan estaba en marcha. El equipo comenzaría a preparar las expediciones, organizando logística y recursos, mientras el narrador se adentraría aún más en la investigación, buscando evidencias que pudieran apoyar sus teorías. Estaba determinado a no dejar piedra sobre piedra, y la posibilidad de descubrir vestigios de los Nephilim lo impulsaba cada día. Mientras el sol se ponía, el narrador observó el cielo cambiar de color, reflejando las nuances de sus propias reflexiones. Estaba a punto de embarcarse en una travesía que no solo buscaba respuestas sobre los Nephilim, sino también sobre el propio significado de la existencia humana y la fragilidad de la memoria colectiva. La historia que se desarrollaba ante él era mucho más que una simple búsqueda arqueológica. Era una exploración de lo que significa ser humano en un mundo donde el pasado y el presente colisionan de manera impresionante. El narrador tomó aliento y comenzó a describir los nombres de los líderes vigilantes que emergían de las páginas del libro de Enoch. Habló de Semiasa, el jefe de los vigilantes, que había hecho el pacto con sus hermanos para descender a la tierra, y de Azazel, que trajo a los humanos el conocimiento de la metalurgia y la guerra. Cada nombre era como una llave, abriendo puertas hacia una comprensión más profunda sobre las consecuencias de esos descensos. Con una mirada intensa, se giraba hacia el equipo, que lo escuchaba ávidamente, absorbiendo cada palabra como si estuvieran en un ritual. Estos vigilantes, al unirse con las hijas de los hombres, no solo generaron a los Nephilim, sino que también trajeron un nuevo conjunto de conocimientos y habilidades que en sus manos podían ser tanto una bendición como una maldición, continuó el narrador. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran en el aire, como polvo de un antiguo templo en ruinas. Los ojos de Kyle brillaban con la excitación del descubrimiento. Entonces, ¿estás diciendo que estos seres no eran solo figuras mitológicas, sino influencias directas en las sociedades que se formaron posteriormente? ¿Qué tipo de enseñanzas trajeron? Exactamente, respondió el narrador, con una ligereza en la voz. El libro de Enoch menciona conocimientos sobre encantamientos, astrología e incluso hechicería. Cada uno de ellos traía algo valioso, pero al mismo tiempo las consecuencias eran devastadoras. Recordó las imágenes que había visto en sus sueños de los gigantes caminando, sus sombras extendiéndose sobre la humanidad, sin saber si eran protectores u opresores. Los murmullos de desacuerdo y curiosidad comenzaron a surgir entre los miembros del equipo. Alguien preguntó: ¿qué pasó con esos vigilantes después de que la corrupción se apoderó de todo? ¿Fueron castigados? El narrador asintió, su expresión volviéndose seria. De acuerdo con el texto, los vigilantes fueron condenados a vagar en la tierra, atrapados entre los mundos. Su caída trajo un colapso moral y una era de violencia. Las narrativas sobre sus acciones se esparcieron por varias culturas, transformándose en leyendas de dioses y monstruos. Gesticuló con las manos, como si quisiera destacar la conexión entre pasado y presente, entre lo que fue y lo que es. Esto significa que las historias de gigantes que encontramos en diferentes mitologías pueden ser fragmentos de la misma verdad, cuestionó Em, su voz llena de esperanza e incredulidad. El narrador sonrió, reconociendo la complejidad de la cuestión. Sí, Em, los Nephilim pueden ser las raíces de esas historias, la explicación para la presencia de seres gigantescos en culturas que nunca tuvieron contacto directo. Mientras hablaba, tomó un mapa antiguo que había encontrado en sus investigaciones y lo extendió sobre la mesa. Miren aquí,
dijo, señalando áreas específicas. Estos lugares están repletos de ruinas que pueden estar conectadas a esos vigilantes. El Monte Hermón, donde supuestamente descendieron, es una de las claves para entender esta narrativa. Los ojos del equipo se fijaron en el mapa, y la atmósfera en la sala se volvía palpable, repleta de posibilidades. Ahora, la jornada no era solo sobre descubrir la verdad, sino también sobre entender las implicaciones que esa verdad tendría en la sociedad moderna. Si los vigilantes trajeron conocimiento que corroyó la moralidad de la humanidad, ¿qué dice eso sobre los conocimientos que buscamos hoy?, inquirió Kyle, su mente hirviendo con la profundidad de la cuestión. Quizás deberíamos considerar que no todo conocimiento es una bendición, respondió el narrador con un tono reflexivo. La sabiduría que adquirimos debe ser tratada con responsabilidad. Lo que los vigilantes trajeron no era solo tecnología, sino una comprensión que podría ser fácilmente tergiversada. La conversación fluyó, ahora repleta de debates acalorados sobre ética, moralidad y el papel del conocimiento en la evolución humana. El narrador se sentía como un guía, llevando a su equipo por un laberinto de ideas y cuestionamientos, donde cada esquina podría revelar una nueva verdad o un nuevo misterio. Con el sol poniéndose, la luz dorada iluminaba el ambiente, proyectando sombras largas sobre las mesas. Las discusiones comenzaron a calentarse, y el narrador tuvo un momento de claridad. Necesitamos investigar más a fondo las consecuencias directas de las acciones de los vigilantes. No podemos solo contentarnos con saber lo que trajeron, sino que debemos analizar lo que eso significó para las civilizaciones que le siguieron. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se fijaran en el aire. Necesitamos visitar lugares que pueden haber sido influenciados por esos seres, las ruinas de Baalbek, las pirámides de Egipto e incluso los lugares sagrados en Mesopotamia. Cada uno de ellos puede contener vestigios de la presencia de los Nephilim. El entusiasmo creció entre el equipo. Cada miembro comenzó a discutir qué lugares podrían ser más significativos, cuáles tenían más potencial para revelar secretos ocultos. La idea de que podrían estar en busca de verdades olvidadas, de conexiones que ligaban el pasado con el presente, los movía. El narrador sintió un calor crecer en su pecho. Esa era una misión que superaba la mera curiosidad académica. Era una búsqueda de algo esencial que podría cambiar la forma en que la humanidad veía su propia historia. Mientras el día se transformaba en noche, el equipo se preparaba para una nueva travesía. El narrador miró las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo, sintiendo que, al igual que los vigilantes que descendieron a Puisendire, la Tierra, ellos también estaban a punto de cruzar un umbral, pero un umbral que podría llevarlos a descubrir no solo lo que sucedió con los Nephilim después del diluvio, sino también qué lecciones aún estaban ocultas en las sombras de la historia. El narrador observó la intensidad en los rostros del equipo, como si cada palabra proferida creara una conexión más profunda entre ellos. Al hablar sobre las consecuencias del descenso de los vigilantes y el origen de los Nephilim, percibió que no se trataba solo de una simple narrativa histórica, sino de una reflexión sobre la fragilidad de la moralidad humana. Respiró hondo, sintiendo la necesidad de investigar más a fondo lo que había sucedido después de la catástrofe del diluvio. Un silencio reflexivo se apoderó de la sala, mientras el equipo ponderaba sobre las implicaciones de las acciones de los vigilantes. El diluvio, como un acto deliberado de limpieza espiritual y genética, comenzaba a dibujarse en sus mentes. Si el diluvio fue a un juicio sobre la humanidad, ¿eso significa que los Nephilim y sus progenitores fueron considerados una amenaza al orden divino?, cuestionó Em, su voz llena de curiosidad. Exactamente, respondió el narrador. El diluvio puede ser visto como una forma de purificación. Las narrativas religiosas en varias culturas hablan sobre la necesidad de un nuevo comienzo, un reinicio moral. Los Nephilim, en su esencia, simbolizaban la corrupción de la creación, una violación del orden natural. Hizo una pausa, permitiendo que esa idea penetrara en la mente de cada miembro del equipo. Pero, ¿qué sucedió con aquellos que sobrevivieron? ¿Había vestigios de los Nephilim que persistieron después de esta catástrofe? Kyle, siempre ávido por más conocimiento, rápidamente intervino. ¿Existen relatos de civilizaciones posteriores que afirmen haber encontrado gigantes? ¿Historias de hombres que no eran completamente humanos y que poseían habilidades extraordinarias? El narrador asintió con la cabeza, recordando cómo la memoria colectiva de la humanidad muchas veces distorsionó la verdad, transformando las figuras míticas en leyendas de divinidades o monstruos. Sí, desde los antiguos egipcios hasta los nórdicos, encontramos referencias a seres que desafían la lógica. Los relatos pueden ser fragmentos de la misma verdad,
la continuidad del linaje de los Nephilim, incluso después del diluvio. Esto plantea una cuestión intrigante. ¿Cómo manejó la humanidad esos vestigios de corrupción? El narrador miró a cada miembro del equipo, incentivándolos a reflexionar sobre el impacto que tal conocimiento podría tener en sus vidas y en sus comprensiones del mundo moderno. Con un gesto amplio, volvió al mapa, ahora con un aire de urgencia. Si podemos trazar la línea entre los Nephilim y las civilizaciones que los sucedieron, debemos explorar cada una de esas culturas. Los vestigios pueden estar ocultos en sus mitologías, en sus construcciones, incluso en sus tradiciones orales. Pasó el dedo sobre la región del Cáucaso y luego sobre partes de Oriente Medio. Necesitamos investigar lugares donde la historia y la arqueología se cruzan, donde las tierras no solo fueron habitadas, sino moldeadas por seres que no deberían existir. El equipo se miró, la emoción creciendo a medida que la magnitud de la misión comenzó a revelarse. Vale, generalmente más reservado, levantó la mano y preguntó: ¿y si los Nephilim realmente dejaron marcas en nuestra genética? ¿Podríamos encontrar rastros de ellos en nosotros? El narrador sonrió con la pregunta, sabiendo que la idea podría ser tanto aterradora como fascinante. Esa es una posibilidad que no podemos ignorar. Las historias de gigantes pueden muy bien estar entrelazadas con la propia esencia de la humanidad. La conversación continuaba fluyendo, cada miembro contribuyendo con nuevas ideas y preguntas. El narrador se sentía energizado por el intercambio de pensamientos y por la claridad que comenzaba a surgir. Sabía que estaba guiando a su equipo por un camino que podría llevarlos a descubrir verdades hace mucho tiempo olvidadas o ignoradas. Entonces, vamos a analizar los relatos de civilizaciones que surgieron después del diluvio, sugirió Em, su voz ahora cargada de determinación. Necesitamos investigar los textos que hablan sobre esos encuentros, y más importante, debemos buscar las evidencias arqueológicas que corroboren esas historias. El equipo estuvo de acuerdo, cada uno con un brillo en los ojos, listos para sumergirse en una nueva fase de la investigación. El narrador, sin embargo, no pudo evitar sentirse un poco aprensivo. La travesía que estaban a punto de emprender no solo exploraría el pasado, sino que también los confrontaría con cuestiones filosóficas sobre lo que significa ser humano. La moralidad y la ética que el conocimiento traía eran una carga que ninguno de ellos podía tomar a la ligera. Antes de partir, hay una última idea que me gustaría discutir, dijo el narrador, buscando establecer un enfoque final antes de lanzarse a la investigación. Necesitamos considerar la posibilidad de que el conocimiento traído por los vigilantes no fuera solo peligroso, sino también necesario. ¿Será que la humanidad, incluso en su corrupción, no podría haber aprendido algo valioso? La capacidad de crear, de innovar, puede haber venido de la misma fuente que trajo la destrucción. El equipo se quedó en silencio, ponderando sobre la dualidad del conocimiento. ¿Sería posible que lo que hicieron los vigilantes fuera tanto una bendición como una maldición? Esa reflexión flotó en el aire, mientras el grupo se preparaba para la próxima etapa de su travesía. El narrador, ahora más confiado, sintió que estaban listos para enfrentar las verdades que les aguardaban, incluso si fueran incómodas. Con el corazón acelerado y la mente hirviendo de preguntas, se prepararon para explorar las ruinas que prometían revelar más sobre los Nephilim y su legado. El camino por delante, no, sería fácil, pero la búsqueda de respuestas los uniría aún más, mientras se aventuraban en un territorio donde lo antiguo y lo moderno se entrelazaban de manera inusual. Y así, con una nueva determinación, el equipo se lanzó a la búsqueda de vestigios del linaje de los Nephilim, listos para desvelar los misterios que el tiempo había escondido. El narrador sintió el peso de la expectativa en la sala, mientras cada miembro del equipo se preparaba para sumergirse en una nueva fase de la investigación. Estaban a punto de explorar el legado de los Nephilim, no solo por medio de los textos antiguos, sino por las marcas que podrían haber dejado en la tierra y en la historia. Para entender lo que sucedió con los Nephilim después del diluvio, necesitamos mirar las estructuras que pueden haber construido o influenciado, comenzó, su voz resonando con una mezcla de determinación y curiosidad. Uno de los lugares que debemos investigar es Baalbek, en Líbano, sugirió, señalando la región en el mapa. Las ruinas allí son algunas de las más impresionantes del mundo antiguo. Los templos, especialmente el de Júpiter, están construidos con piedras que pesan cientos de toneladas. ¿Cómo podrían seres humanos de una civilización antigua mover tales bloques sin el conocimiento que tenemos hoy? Vale, siempre con una mente analítica, intervino. Hay teorías que sugieren que los antiguos egipcios usaban rampas y palancas para mover las piedras. Pero aún así,
La precisión y el tamaño de las piedras en Baalbek desafían cualquier explicación convencional. Si estamos hablando de Nephilim, quizás esa técnica sea solo una parte de la solución. El narrador asintió, reconociendo la profundidad de la observación de Vale. Exactamente. ¿Y si consideramos la posibilidad de que los Nephilim hayan contribuido al conocimiento y a las técnicas de construcción? Al fin y al cabo, sus habilidades y conocimientos eran descritos como extraordinarios. El libro de Enoch menciona que enseñaron a los humanos conocimientos avanzados en metalurgia, astronomía e incluso arquitectura. Entusiasmada, comenzó a hojear sus anotaciones. ¿Qué más sabemos sobre las estructuras megalíticas que pueden tener conexión con los Nephilim? ¿Existen otros lugares que podríamos investigar además de Baalbek? Sí, respondió el narrador, animado. Otro lugar interesante es el complejo de Göbekli Tepe, en Turquía, datado de hace más de 11.000 años, mucho antes de la invención de la agricultura. Las piedras allí están esculpidas de formas intrincadas y forman círculos que pueden haber sido utilizados en rituales. Lo fascinante es que no se sabe exactamente por qué o cómo una civilización tan primitiva fue capaz de crear algo tan complejo. Kael, siempre ávido por más información, frunció el ceño. Pero ¿qué pasa si esas estructuras no fueran solo lugares de culto, sino también un reflejo de la influencia de los Nephilim? ¿Podríamos estar mirando los vestigios de una civilización que tuvo contacto directo con ellos? ¿Seres que eran vistos como dioses o semidioses? El narrador sonrió, adorando la dirección que la conversación estaba tomando. Exactamente. Las historias de dioses que interactuaron con la humanidad en varias culturas pueden ser interpretaciones de las interacciones que tuvieron con los Nephilim. Los antiguos egipcios, por ejemplo, hablaban de Osiris e Isis, que podrían ser homenajeados en templos construidos bajo la influencia de esas figuras. Vale frunció el ceño, reflexionando. Pero eso nos lleva a una cuestión difícil. Si los Nephilim realmente tuvieron una influencia tan grande, ¿cómo lidiamos con esa información? Si la historia que conocemos es solo una versión distorsionada de la verdad, ¿cuál es el impacto de eso en nuestra comprensión de la humanidad? El narrador respiró hondo, reconociendo la importancia de la pregunta. Esa es la esencia de nuestra investigación. Necesitamos mantener la mente abierta, pero también crítica. La historia está repleta de narrativas que fueron moldeadas por quien escribió. Entonces, lo que necesitamos hacer es reunir todas las evidencias disponibles e intentar discernir la verdad. La arqueología puede darnos pistas sobre cómo los Nephilim pueden haber influenciado el desarrollo de la civilización, pero también necesitamos mirar las narrativas que surgen en torno a eso. El equipo estaba ahora en un estado de fervor, cada uno de ellos sintiéndose más involucrado en la búsqueda de la verdad. El narrador percibió que la conexión entre ellos se profundizaba, alimentando una pasión colectiva por el descubrimiento. Vamos a prepararnos para explorar esas estructuras megalíticas. Necesitamos una estrategia sólida, un enfoque que combine investigación de campo con el análisis de los textos antiguos. Sí, coincidió Kyle, con un brillo en los ojos. Y quizás podamos incluso descubrir las influencias que esos lugares tuvieron sobre las culturas que vinieron después. Si logramos mapear esa línea de tiempo, podremos entender mejor la continuidad de la presencia de los Nephilim. El narrador sonrió, animado con la colaboración y el espíritu de investigación que impregnaba la sala. Entonces, vamos a comenzar a compilar datos y planear nuestra próxima expedición. Necesitamos entender cómo cada una de esas culturas se relaciona con el legado de los Nephilim. Lo que sabemos sobre sus tradiciones, sus mitos y sus construcciones puede proporcionarnos pistas valiosas. A medida que el equipo se dispersaba para trabajar en sus respectivas tareas, el narrador sintió una ola de expectativa. Sabía que estaban a punto de entrar en una nueva fase de sus descubrimientos, una fase que podría no solo arrojar luz sobre los misterios que rodeaban a los Nephilim, sino también transformar la forma en que veían la propia historia de la humanidad. Mientras observaba a sus colegas moviéndose con propósito, una nueva idea comenzó a formarse en su mente. ¿Y si hay montes sagrados que marcan la presencia de los Nephilim? ¿Estructuras que fueron dejadas como testimonio de su existencia? Eso podría ser una pista crucial. Los ojos de brillaron con la sugerencia. Montes sagrados, eso tiene todo el sentido. Son mencionados en varias culturas y podrían ser lugares de rituales o de adoración. Quizás podamos investigar esos lugares también. Exactamente, respondió el narrador, sintiendo la energía en la sala crecer. Son lugares que pueden darnos una visión más profunda sobre cómo esos seres fueron recordados y temidos.
Vamos a mapear esas áreas y planear cómo podemos explorar y documentar cada una de ellas. El grupo se unió nuevamente, cada uno contribuyendo con ideas y sugerencias a medida que la narrativa se desarrollaba en direcciones inesperadas. El misterio que rodeaba a los Nephilim estaba lejos de ser resuelto, y la búsqueda de respuestas apenas comenzaba, prometiendo revelaciones que podrían cambiar todo lo que sabían sobre la historia y la humanidad. El narrador respiró hondo, sintiendo la energía del equipo pulsar a su alrededor. Había algo profundamente significativo en la investigación del Monte Hermón, lugar que no solo albergaba una de las montañas más imponentes de la región, sino que también estaba imbuido de mitos que resonaban a través de las eras. El Monte Hermón no es solo un punto geográfico, comenzó la voz firme y envolvente. Es un símbolo. Este es el lugar donde, según el libro de Enoch, los vigilantes descendieron a la tierra. Aquí hicieron un pacto que cambiaría el curso de la humanidad. Kyle, siempre buscando conexiones, levantó la mano. ¿Y si pensamos sobre las implicaciones de ese pacto? Si los Nephilim realmente existieron e interactuaron con los humanos, ¿cómo moldeó eso nuestra historia? ¿Alguna evidencia arqueológica vincula el Monte Hermón a esos eventos? El narrador sonrió, satisfecho con la pregunta. Exactamente. Las excavaciones en el Monte Hermón revelaron no solo estructuras megalíticas, sino también inscripciones y artefactos que sugieren la presencia de rituales antiguos. Algunas de esas inscripciones son extrañamente similares a otras encontradas en lugares considerados sagrados como Baalbek. Además, hay relatos de que los antiguos fenicios creían que el Hermón era el hogar de los dioses, un lugar de comunicación entre los mundos. Vale, intrigado, tomó una anotación. Esos relatos pueden ser la clave para entender cómo las generaciones posteriores interpretaron las figuras de los Nephilim. Si eran vistos como dioses, eso nos lleva a cuestionar: ¿quiénes eran los humanos que los adoraban? ¿Y cuál fue la consecuencia de eso para las civilizaciones antiguas? El narrador asintió. Esas son preguntas vitales. Vamos a explorar las ruinas del Monte Hermón y ver qué podemos encontrar. Necesitamos entender la geografía del lugar. El Hermón es una montaña de 2.814 metros, ubicada en la frontera entre Líbano y Siria. La altitud no solo ofrece una vista impresionante, sino que también convierte el área en estratégica, posiblemente sirviendo como un punto de encuentro entre diferentes culturas. El grupo se preparó para la expedición y la energía de exploración estaba en el aire. Mientras caminaban por senderos empinados y rocosos, el narrador no pudo dejar de pensar en la importancia de aquel lugar. El sonido del viento soplando por los árboles y las nubes que se formaban a lo lejos creaban una atmósfera casi mística. Imaginen, dijo mientras subían, lo que habría sido este lugar hace miles de años. Los vigilantes, descendiendo de las alturas, realizando rituales, interactuando con aquellos que habitaban el valle abajo. Al llegar a la cumbre, el grupo se encontró con las ruinas de un antiguo altar. Las piedras, grandes y desgastadas por el tiempo, estaban dispuestas de forma que formaban un círculo. «Esto es increíble», murmuró Em, pasando la mano sobre la superficie áspera de una de las piedras. Podríamos estar delante de un lugar donde se realizaban rituales en honor a los vigilantes. Kyle comenzó a examinar las piedras con más atención. Si esto realmente fue un altar, ¿qué tipo de rituales se realizarían aquí? ¿Podrían ser sacrificios? ¿O era un lugar de celebración? ¿Qué nos dice esto sobre la relación entre los humanos y los Nephilim? El narrador, absorbido por la atmósfera del lugar, comenzó a describir las posibles prácticas que podrían haber ocurrido allí. Es posible que los humanos buscaran agradar a los Nephilim, ofreciendo algo a cambio de conocimiento o protección. El libro de Enoch menciona que los vigilantes enseñaron a los humanos diversas habilidades. Quizás, a cambio, los humanos realizaban rituales para honrarlos. Vale, mirando hacia el horizonte, intervino. ¿Y si esos rituales no fueran solo un intercambio de favores? ¿Y si representaran una forma de control? Si los Nephilim tenían poder, eso podría haber generado una jerarquía, donde los humanos estaban subordinados a esas entidades. Una perspectiva interesante, respondió el narrador. La relación podría ser compleja, mezclando adoración y miedo, pero necesitamos más evidencias para apoyar esas teorías. Por eso, vamos a explorar más a fondo las ruinas y ver qué conseguimos descubrir. Mientras exploraban, se encontraron fragmentos de cerámica e inscripciones en algunas de las piedras que indicaban la presencia de una civilización que pudo haber vivido en armonía o conflicto con los Nephilim. El narrador tomó una piedra que contenía un símbolo peculiar. Esto es intrigante. Este símbolo es similar al que encontramos en Baalbek. Las conexiones se están formando. Vale se acercó, examinando la piedra.
Si el monte Hermón y Baalbek comparten simbolismo y construcción, realmente podríamos estar delante de un patrón de influencia de los Nephilim en varias civilizaciones. Esto puede cambiar nuestra comprensión sobre la arquitectura antigua. El equipo continúa explorando cada nuevo descubrimiento, alimentando la curiosidad colectiva. El narrador sentía que estaban al borde de algo significativo. La conexión entre los Nephilim y la arquitectura antigua se estaba volviendo más clara, pero aún había mucho por descubrir. Al final del día, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, el grupo se reunió para discutir sus descubrimientos. Lo que encontramos aquí puede ser solo la punta del iceberg, reflexionó el narrador. La influencia de los Nephilim puede haber permeado no solo la construcción de templos, sino también la propia esencia de la civilización humana. Necesitamos comparar esto con otros lugares sagrados alrededor del mundo, donde se menciona la presencia de dioses o gigantes. Kael, animado, añadió: quizás deberíamos considerar lo que esto significa para la narrativa histórica. Si las historias de los Nephilim son más que mitos, si realmente existieron e impactaron a la humanidad, entonces necesitamos reevaluar todo. El narrador asintió, sintiendo la responsabilidad pesando sobre sus hombros. Sí, la búsqueda de la verdad no es solo una travesía arqueológica. Es una travesía para entender quiénes somos y de dónde venimos. Y eso nos lleva a un nuevo destino. Las conexiones entre el monte Hermón y otros lugares sagrados, donde la presencia de seres divinos puede haber moldeado la historia de maneras que aún no comprendemos completamente. Con esa determinación compartida, el equipo se preparó para el próximo capítulo de su investigación, conscientes de que cada paso los llevaba más cerca de desvelar los misterios que rodeaban a los Nephilim y su legado en la historia de la humanidad. Mientras el grupo evaluaba las ruinas del antiguo altar en el monte Hermón, el narrador comenzó a tejer una comparación intrigante entre este lugar sagrado y otros sitios arqueológicos de importancia histórica, como Baalbek y Göbekli Tepe. Esas estructuras megalíticas no son meras coincidencias en un mapa, dijo, gesticulando con la mano en dirección al horizonte. Reflejan un patrón de construcción y creencias que pueden estar interconectadas por siglos de historia y mitos. Kael se acercó, sus ojos brillando con curiosidad. Entonces, ¿estás sugiriendo que hay un vínculo entre esos lugares? ¿Que las culturas que construyeron esos monumentos tenían un conocimiento compartido sobre los Nephilim, o, al menos, sobre la misma tradición? Exactamente, respondió el narrador, las palabras fluyendo con entusiasmo. Baalbek, por ejemplo, es famoso por sus gigantescas piedras de construcción. Los antiguos romanos creían que ese lugar estaba dedicado a Júpiter, pero sus orígenes se remontan a épocas muy anteriores, cuando las leyendas de los vigilantes estaban muy vivas en la memoria colectiva de las civilizaciones que habitaban la región. Que estaba escuchando atentamente, añadió: y Göbekli Tepe, con sus pilares esculpidos y complejidad arquitectónica, desafía la narrativa tradicional de que la civilización comenzó con la agricultura. Lo que se sabe es que un culto o un sistema de creencias ya existía incluso antes de que las sociedades se establecieran en asentamientos permanentes. Exactamente, confirmó el narrador. Esos lugares no son solo monumentos, son testimonios de las interacciones entre los humanos y seres que podrían ser interpretados como dioses o entidades sobrenaturales. Esto plantea una cuestión crucial. La adoración de los Nephilim como dioses puede haber moldeado no solo la arquitectura, sino también las estructuras sociales y políticas de sus sociedades. Vale, siempre analítico, frunció el ceño. Si las sociedades antiguas veían a los Nephilim como dioses, ¿eso no implica una jerarquía donde los humanos se veían como inferiores, casi como sirvientes? Eso podría tener consecuencias profundas en cómo las civilizaciones se desarrollaron y se relacionaron con lo sagrado. Sí, respondió el narrador, percibiendo la profundidad de la reflexión de Vale. ¿Y si consideramos la posibilidad de que los Nephilim no fueron solo figuras míticas, sino que sus historias reflejan interacciones reales entre seres humanos y entidades que poseían conocimiento avanzado? Eso podría cambiar nuestra comprensión de toda la historia antigua. El grupo, ahora inmerso en un debate fervoroso, comenzó a trazar paralelos entre los mitos y las estructuras. El narrador, aprovechando la energía de la discusión, continuó. Vamos a mirar más de cerca las inscripciones y artefactos encontrados no solo en el monte Hermón, sino también en Baalbek y Göbekli Tepe. Si esos lugares están interconectados, las evidencias pueden estar esperando ser descubiertas. El equipo hizo una pausa y decidió examinar los artefactos que habían recolectado durante la expedición. Comenzó a organizar las anotaciones, mientras Kael revisaba las fotografías tomadas en las excavaciones.
El narrador observó a cada uno de ellos, notando cómo las ideas se entrelazaban y cómo la atmósfera estaba cargada de excitación y expectativa. Un aspecto interesante, dijo el narrador, mientras examinaba una inscripción en una de las piedras que habían encontrado, es que muchos de esos lugares comparten símbolos similares que parecen representar no solo divinidades, sino también conceptos de protección y poder. ¿Qué nos dice esto sobre la percepción de los Nephilim en las diferentes culturas? Kael ponderó. Si las culturas veían a esos seres como protectores, eso podría indicar que las historias de los Nephilim eran más complejas que solo los temores o la reverencia. Puede haber una dualidad en su imagen, donde eran al mismo tiempo dioses y opresores. Sí, y esa dualidad puede haber influenciado la forma en que las sociedades se estructuraron, añadió el narrador, sintiendo que la discusión se estaba profundizando. La forma en que se cuentan las historias puede moldear las identidades culturales y sociales. ¿Y qué sucede cuando esas narrativas encuentran la historia escrita? ¿Cómo se entrelazan los mitos con los eventos históricos reales? Vale, siempre perspicaz, hizo una pausa y reflexionó. Eso nos lleva a cuestionar cómo se narra y se preserva la historia. ¿Qué es verdadero y qué es moldeado por la necesidad de control o comprensión? Los Nephilim, como figuras centrales, pueden haber sido una manera de explicar fenómenos que, de otra forma, serían imposibles de entender. El narrador sintió un impulso de llevar la conversación adelante, sabiendo que cada nueva revelación podría traer a colación más preguntas. Mientras exploramos, vamos a mantener esa línea de pensamiento. Necesitamos una mirada crítica, pero también abierta. Cada descubrimiento que hacemos puede acercarnos a la verdad sobre lo que realmente sucedió después del diluvio. El equipo, ahora reunido alrededor de la mesa donde los artefactos estaban expuestos, comenzó a discutir los próximos pasos. El clima estaba impregnado de una energía renovada, un sentido de urgencia y la percepción de que estaban al borde de algo monumental. Las comparaciones entre los diferentes sitios abrieron un nuevo camino de investigación, y todos estaban dispuestos a seguirlo. Vamos a investigar más a fondo las conexiones entre esos lugares y sus respectivas historias, sugirió el narrador. Cada paso que damos puede ser un paso hacia la comprensión de los Nephilim y el papel que desempeñaron en la formación de la civilización humana tal como la conocemos. Con esa determinación renovada, el equipo se preparó para la próxima fase de su travesía, consciente de que las respuestas que buscaban podrían no solo cambiar su comprensión de la historia, sino también arrojar luz sobre lo que los Nephilim representaban y a dónde, al fin y al cabo, pudieron haber ido después del diluvio. Las sombras del pasado estaban a punto de disiparse, y lo que se escondía en ellas podría ser más impresionante de lo que nunca imaginaron. Mientras el debate sobre la interconexión entre los monumentos antiguos se calentaba, el narrador decidió que era hora de abordar un tema delicado. Vamos a considerar la narrativa ortodoxa que rechaza la idea de los Nephilim como seres reales, comenzó, su voz asumiendo un tono más serio y reflexivo. La arqueología convencional frecuentemente descarta esas figuras como meras leyendas, productos de la imaginación colectiva o exageraciones de culturas antiguas. Kael frunció el ceño, absorbiendo las palabras. Entonces, ¿qué afirman? ¿Que todo? ¿Esto es solo una construcción mitológica sin fundamento real? Exactamente, respondió el narrador. Los críticos argumentan que las historias de los Nephilim son solo metáforas para describir la corrupción moral y las fallas de la humanidad. Ven a los hijos de Dios y a las hijas de los hombres como representaciones de clases sociales o conflictos, no como una realidad histórica. Hera, que hasta entonces había escuchado en silencio, decidió intervenir. Pero eso no ignora la riqueza de evidencias que encontramos en textos y artefactos que parecen corroborar la existencia de esos seres. ¿Cómo podemos simplemente ignorarlos? El narrador asintió con la cabeza, reconociendo la validez del punto de Hera. Es un dilema intrigante. Por un lado, tenemos la resistencia de la academia a abrazar teorías alternativas. Por el otro, la presencia persistente de leyendas y relatos sobre los Nephilim, que no se disipan fácilmente. Hizo una pausa, permitiendo que la tensión se instalara entre los miembros del equipo. Vale, siempre la voz de la razón, añadió. Pero debemos recordar que la ciencia se basa en evidencias. Si no hay una prueba concreta de la existencia de los Nephilim, la narrativa ortodoxa prevalecerá. Eso no significa que debamos descartar las teorías alternativas, sino abordarlas con escepticismo y rigor. El narrador sintió el peso de las palabras de Vale. Estoy completamente de acuerdo. La cuestión aquí es, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a desafiar la narrativa establecida?
¿Y qué significa eso para nuestra comprensión de la historia humana? Si aceptamos que los Nephilim fueron más que mitos, debemos reconsiderar las implicaciones sobre quiénes éramos y quiénes somos ahora. Kyle, con la mente hirviendo de nuevas ideas, preguntó, «Pero, ¿y los artefactos que encontramos? ¿No podrían servir como evidencia para sustentar la existencia de los Nephilim? Si los artefactos comparten características similares con inscripciones que hablan sobre ellos, ¿no deberíamos tomarlos más en serio?» «Es una posibilidad», respondió el narrador, alentando el pensamiento crítico de Kyle. «Sin embargo, necesitamos un análisis cuidadoso. La conexión entre los artefactos y las historias de los Nephilim puede ser más simbólica que literal, y es aquí donde la narrativa ortodoxa es implacable. Los críticos afirman que la semejanza no es evidencia, sino coincidencia». Hera, que siempre se había mostrado abierta a nuevas ideas, hizo una pregunta provocadora. ¿Y si, en lugar de ver las historias de los Nephilim como solo leyendas, consideráramos que pueden tener raíces en interacciones reales con culturas que eran, de hecho, diferentes de nosotros? Que quizás los Nephilim representen una memoria colectiva de seres que, de alguna forma, influyeron en la humanidad. El narrador sonrió, admirando la profundidad de la reflexión. Esa es una hipótesis fascinante. Si aceptamos la posibilidad de que las tradiciones orales y los mitos conllevan verdades sobre el pasado, podríamos abrir una nueva puerta para la investigación. La cuestión a ponderar es, ¿cómo distinguir las verdades inmemoriales de las ficciones construidas? Kyle, que estaba cada vez más inmerso en la discusión, levantó una nueva cuestión. ¿Pero qué decir de las evidencias arqueológicas que contradicen la narrativa convencional? Existen lugares que desafían la cronología establecida, como Göbekli Tepe, que parece haber sido construido antes del advenimiento de la agricultura, lo que va en contra de la idea de que la civilización solo comenzó a partir de asentamientos permanentes. ¿Esas evidencias no merecen una reevaluación? Definitivamente, coincidió el narrador. Existen muchos aspectos de la historia que no encajan perfectamente en lo que fue enseñado. Por ejemplo, las pirámides de Egipto, la complejidad de Baalbek e incluso los monumentos de Machu Picchu plantean cuestiones sobre el conocimiento y las habilidades de las civilizaciones antiguas. Si los Nephilim fueron figuras reales que influyeron en esas culturas, ¿qué dice eso sobre la relación entre los seres humanos y lo que consideramos divino? El clima en la sala estaba cargado de tensión y expectativa. El grupo estaba en un punto crítico, donde las creencias chocaban con las evidencias y la búsqueda de la verdad se volvía cada vez más intensa. El narrador, sintiendo la energía del equipo, decidió que era hora de delegar tareas. «Vamos a concentrar nuestros esfuerzos en las inscripciones que encontramos hasta ahora. ¿Qué símbolos contienen? ¿Qué historias pueden contarnos? Necesitamos entender si hay una línea que conecta todo esto con los Nephilim». Los miembros del equipo se dispersaron, cada uno dedicado a explorar diferentes facetas de los artefactos. Mientras la investigación avanzaba, el narrador sintió un conflicto interno. Se preguntaba si las teorías alternativas que él mismo defendía podrían ser más que una curiosidad intelectual, si realmente podrían representar una verdad escondida hace mucho tiempo. ¿Y si los Nephilim no fueron solo historias de advertencia, sino una realidad que moldeó el curso de la historia humana?, pensó, mientras observaba a sus colegas sumergidos en la búsqueda de respuestas. Conforme la noche avanzaba, la atmósfera alrededor del monte Hermón se volvía más densa, como si las antiguas energías del lugar estuvieran despertando. El narrador sabía que esta investigación estaba a punto de revelar verdades profundas, pero también que podría llevar a una confrontación con las creencias establecidas. Los próximos pasos serían cruciales para definir no solo la trayectoria de la investigación, sino también la propia comprensión de la historia ancestral de la humanidad. Y así, con cada nueva capa de evidencia siendo desvelada, el equipo se acercaba a una realidad que podría cambiar todo lo que se sabía sobre los Nephilim y su lugar en la narrativa humana. La tensión se acumulaba, y el narrador sabía que estaban al borde de un descubrimiento que podría desafiar las propias fundaciones de la historia. Mientras la atención del grupo se mantenía firme en la discusión sobre la narrativa ortodoxa, el narrador decidió que era hora de introducir un aspecto práctico que podría solidificar la argumentación en favor de los Nephilim. «Vamos a echar un vistazo a las evidencias forenses que tenemos en mano», sugirió, su voz cargada de un nuevo vigor. «Lo que encontramos hasta ahora en los lugares de excavación revela marcas de herramientas que desafían nuestra comprensión actual sobre la tecnología de la época». Kyle
siempre ávido por conocimiento, se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una nueva determinación. ¿Estás hablando de las marcas en Baalbek? ¿Aquella piedra gigantesca que pesa más de 1000 toneladas? Exacto, confirmó el narrador, pero no se limita a eso. Si miramos la piedra de la mujer embarazada y los trilithons de Baalbek, notamos que la precisión de las superficies es extraordinaria, como si hubieran sido cortadas con herramientas modernas. La ciencia actual no consigue explicar cómo civilizaciones antiguas podrían haber desarrollado tales técnicas. Era ya familiarizada con el tema. Hizo una pausa antes de intervenir. Y en cuanto a la cuestión del tiempo, esas construcciones están más allá de lo que nuestras cronologías sugieren. Si realmente existieron Nephilim, sería razonable suponer que sus habilidades de construcción superaban con creces las de los humanos comunes de la época. El narrador asintió, apreciando la dirección que la conversación estaba tomando. Eso nos lleva a una pregunta intrigante. Si las marcas de herramientas son verdaderamente imposibles para la época, ¿qué dice eso sobre quién realmente las hizo? ¿No sería plausible que los Nephilim, o seres que ellos representaban, hayan influido en la construcción de esas estructuras? Vale, como siempre, la voz de la razón levantó una ceja. Pero eso aún es especulación, ¿no es así? Necesitamos pruebas concretas. ¿Qué sabemos sobre las técnicas de construcción utilizadas en la época? ¿Hay registros que puedan ayudarnos a entender cómo esas estructuras fueron erigidas? El narrador respiró hondo, consciente de la necesidad de abordar la preocupación de Vale. Sí, existen algunos registros. Estudios recientes sugieren que las civilizaciones antiguas utilizaban una combinación de poleas, palancas y técnicas de movimiento de piedras que, hasta hoy, no conseguimos reproducir a gran escala. Sin embargo, lo que distingue a los monumentos que investigamos es la escala y la precisión. Lo que encontramos en Baalbek, por ejemplo, no solo desafía la capacidad humana de la época, sino que también presenta un patrón que se repite en otros lugares, como Göbekli Tepe. Entonces, lo que estás diciendo es que esas construcciones no son solo un producto de trabajo humano, sino que pueden ser el resultado de la intervención de seres que tenían un conocimiento mucho más allá del nuestro, cuestionó Kyle, la curiosidad creciendo en su voz. Exactamente, respondió el narrador, su pasión por la verdad evidente. Si aceptamos esa posibilidad, seríamos forzados a reconsiderar no solo la historia de los Nephilim, sino también nuestra propia historia. Las consecuencias de eso serían profundas. Podríamos estar lidiando con la memoria colectiva de una raza que no solo existió, sino que también moldeó a la humanidad de maneras que nunca imaginamos. Era visiblemente intrigada, hizo una conexión. ¿Y si esas memorias colectivas fueran una forma de transmitir conocimiento? Si los Nephilim hubieran enseñado a la humanidad secretos de construcción y tecnología, eso podría explicar las similitudes en las estructuras encontradas en diferentes partes del mundo. No solo en Oriente Medio, sino también en América del Sur y en otras regiones remotas. El narrador coincidió, animado por la nueva dirección de la conversación. Exactamente. Eso sugiere que, incluso después del diluvio, las influencias de los Nephilim podrían haber perdurado a través de tradiciones orales y prácticas de construcción. La idea de que esos seres no desaparecieron completamente puede cambiar la forma en que percibimos la evolución cultural y tecnológica de la humanidad. Vale, sin embargo, aún parecía escéptico. Pero todavía existe la cuestión de las evidencias concretas. Necesitamos más que solo teorías. Necesitamos relatos históricos. Inscripciones, cualquier cosa que pueda ligar a los Nephilim a esas construcciones. La tensión en la sala era palpable, con cada miembro del equipo preguntándose hasta dónde estaban dispuestos a ir en su búsqueda de la verdad. El narrador sintió que era hora de dar un paso audaz. ¿Y si comenzáramos a investigar esas conexiones de forma más práctica? Podemos planear una expedición para los lugares más controvertidos, donde las evidencias son más intrigantes. ¿Qué les parece? Kyle meneó la cabeza, claramente emocionado. Eso puede ser revolucionario. Si encontramos más evidencias, podríamos tener una base sólida para desafiar la narrativa convencional. Hera y Vale intercambiaron una mirada, considerando la propuesta. Estoy dentro, dijo Hera, su determinación a flor de piel. Creo que necesitamos coraje para explorar lo que está fuera de la norma. Además, no podemos simplemente ignorar la posibilidad de que la historia que conocemos es solo la punta del iceberg. Vale, a pesar de su naturaleza cautelosa, no pudo evitar una sonrisa. Siempre creí que la verdad es más extraña que la ficción. Vamos a ver hasta dónde nos lleva esto. Con una nueva determinación, el equipo comenzó a delinear sus próximos pasos.
El narrador sintió una ola de excitación mientras observaba a sus colegas unirse en torno a una causa común. Estaban a punto de aventurarse en un territorio desconocido, desafiando la narrativa ortodoxa y abriéndose a la posibilidad de que los Nephilim, de hecho, habían dejado una marca indeleble en la historia de la humanidad. Las preguntas aún flotaban en el aire. ¿Qué realmente sucedió con los Nephilim después del diluvio? ¿Y qué otras verdades podrían ser reveladas a medida que profundizaban en su investigación? La tensión estaba creciendo, no solo entre las evidencias que estaban a punto de explorar, sino también en el descubrimiento de verdades que podrían cambiar la forma en que entendemos nuestro pasado. Así, con la determinación hirviendo, el equipo se preparó para la próxima fase de su travesía, conscientes de que cada descubrimiento podría ser una llave para desvelar los misterios más profundos de la historia humana y el legado de los Nephilim. El grupo continuó discutiendo las impresionantes marcas de herramientas encontradas en Baalbek, pero el narrador sentía que había algo más profundo por explorar. ¿Qué realmente podría solidificar la argumentación en favor de los Nephilim? Decidió que era hora de confrontar la cuestión de mitos Spino. Frente. Vamos a preguntarnos, ¿qué sabemos sobre las civilizaciones que existieron antes del diluvio y sus capacidades tecnológicas? Propuso, su voz resonando bajo el techo del antiguo laboratorio improvisado, donde estaban reunidos. Kyle, siempre apasionado por descubrir la verdad, respondió inmediatamente. Si los Nephilim eran, de hecho, una civilización avanzada, entonces tendrían que tener acceso a conocimientos y técnicas que nos son desconocidos. La historia que tenemos está llena de lagunas. Necesitamos entender cómo la tecnología pudo haber evolucionado antes de ser destruidos por el diluvio. Hera, con la mirada atenta y perspicaz, comenzó a hacer conexiones. ¿Y si los Nephilim no fueran solo seres aislados, sino parte de una red mayor de civilizaciones que interactuaban entre sí? ¿Podríamos estar hablando de un legado cultural y tecnológico que se extendió por regiones vastas, conectando pueblos antiguos? Vale, aún manteniendo su postura crítica, no pudo evitar involucrarse en la discusión. Es una hipótesis intrigante, pero ¿cuál es la evidencia? Necesitamos algo más que especulación para dar soporte a esa idea. El narrador asintió, comprendiendo la necesidad de Vale por pruebas concretas. Vamos a analizar las estructuras megalíticas que encontramos. ¿Qué nos dicen las piedras en Baalbek y en Göbekli Tepe sobre las habilidades de construcción de aquellos que las erigieron? Comenzó a explicitar las características de las rocas, revelando nuances que muchas veces pasaban desapercibidas. Las piedras de Baalbek, por ejemplo, no son solo grandes, están perfectamente cortadas, con superficies tan lisas que desafían nuestra comprensión actual de herramientas y técnicas. Algunas teorías sugieren que la precisión en los bordes y en el montaje de esas piedras es cercana a la que encontramos en construcciones modernas. Kyle lo miró con entusiasmo. Eso significa que, si los Nephilim realmente existieron, sus habilidades de construcción podrían haber sido incomprensibles para la humanidad actual. Pero entonces, ¿cómo se traduce esto en la narrativa del diluvio? ¿Qué sucedió con esos conocimientos? Lo que necesitamos considerar, continuó el narrador, es que la narrativa del diluvio puede haber sido un intento de limpiar la historia de una civilización avanzada. Si los Nephilim poseían un conocimiento profundo y avanzado, el diluvio podría haber sido una forma de reiniciar a la humanidad, pero eso no significa que su legado hubiera sido completamente borrado. Hera, capturando la esencia del argumento, dijo: es posible que las tradiciones y los conocimientos de los Nephilim hayan sido transmitidos de alguna forma, incluso después de su supuesta extinción. Si realmente dejaron un impacto, este podría haber sobrevivido en las historias, en las prácticas de construcción e incluso en las técnicas de agricultura. El propio concepto de civilización podría haber sido moldeado por ellos. Vale frunció el ceño. ¿Pero dónde encontramos las pruebas de eso? ¿Qué nos daría la certeza de que no eran solo parte de las leyendas que se perdieron en el tiempo? La pregunta de Val trajo un silencio reflexivo al grupo. El narrador percibió que era hora de sacar a relucir un aspecto que podría cambiar la percepción de todos. Recientes descubrimientos en varias partes del mundo han mostrado que muchas civilizaciones poseían técnicas de construcción que, a su vez, presentan similitudes extraordinarias. Piensen en Puma Punku, en las líneas de Nazca e incluso en las pirámides de Egipto. ¿Qué se puede concluir a partir de esas comparaciones? Kyle, ahora profundamente inmerso en el debate, respondió: si consideramos que esas construcciones fueron erigidas en diferentes épocas y lugares, podríamos estar delante de un fenómeno global que no se limita a una única cultura o región.
Eso podría sugerir que existieron influencias mutuas o incluso una fuente común de conocimiento que, quién sabe, podría ser atribuida a los Nephilim. Sí, coincidió el narrador. Y si los Nephilim eran de hecho una civilización que influyó en diversas culturas, sus enseñanzas podrían haberse esparcido como un legado que persistió incluso después de su caída. Las marcas de las herramientas que encontramos no son meramente un desafío a nuestra comprensión, sino un eco distante de un pasado que aún reverbera en nuestra historia. Vale, a pesar de su escepticismo, comenzó a ver la lógica en las conjeturas. Entonces, si los Nephilim no desaparecieron completamente, ¿dónde estarían ahora? ¿Qué sucedió con ellos después del diluvio? El narrador, percibiendo que la conversación estaba tomando un rumbo prometedor, respondió: es exactamente eso lo que necesitamos investigar. Las tradiciones orales que se esparcieron por varias culturas alrededor del mundo pueden proporcionar pistas sobre la trayectoria de los Nephilim. Hay relatos de gigantes que habitaron la Tierra mucho tiempo después del diluvio. ¿Sería posible que algunas de esas historias contaran sobre los descendientes o representantes de los Nephilim? O incluso sobre la supervivencia de algunos de ellos, añadió Hera, su voz cargada de curiosidad. Podríamos estar delante de un fragmento de la historia que se rehusó a ser olvidado, una memoria colectiva que resiste al tiempo. El narrador sintió la energía del grupo intensificarse. Todos estaban ahora profundamente involucrados en la búsqueda de respuestas. Vamos a prepararnos para explorar las tradiciones orales y los relatos de diferentes culturas. Si los Nephilim dejaron rastros, quizás podamos seguirlos. Cada historia es una pieza de un rompecabezas que necesitamos armar. Así, con la determinación renovada, el grupo se preparó para la próxima fase de su investigación, conscientes de que la travesía apenas comenzaba. El misterio de los Nephilim no solo desafiaba las narrativas tradicionales, sino que también prometía abrir nuevas puertas para la comprensión de la historia de la humanidad. El narrador respiró hondo, percibiendo la tensión creativa que flotaba en el aire. Sabía que la conversación estaba a punto de tomar un camino más profundo, un camino que podría revelar la conexión esencial entre los Nephilim y las civilizaciones que vinieron después de ellos. Debemos considerar las tradiciones orales que sobrevivieron a lo largo de las generaciones, propuso, su voz grave con un peso de expectativa. Esas historias pueden ofrecernos pistas sobre lo que realmente sucedió después del diluvio. Kael asintió, su mirada fija en el narrador. ¿Te estás refiriendo a los mitos que se esparcieron por diversas culturas? Muchas civilizaciones tienen sus propias versiones de un gran diluvio y figuras que pueden ser rastreadas de vuelta a los Nephilim. Eso no puede ser solo coincidencia. Exactamente, confirmó el narrador. Si miramos los mitos de la creación y de las grandes catástrofes, podemos percibir que esos relatos muchas veces tienen elementos en común. Los dioses, los gigantes, las batallas que resultaron en la destrucción y la subsiguiente regeneración del mundo. Es posible que esas historias sean fragmentos de una memoria colectiva que se remonta a una era en que los Nephilim realmente existieron. Hera, observando la interacción, decidió entrar en la conversación. ¿Y si esas tradiciones orales no fueran solo historias? ¿Y si contuvieran verdades ocultas sobre el conocimiento y la tecnología que los Nephilim poseían? Podríamos estar hablando de una herencia que fue pasada a través de los tiempos, transformándose en leyendas que continúan siendo contadas, aunque de forma distorsionada. Eso es intrigante, dijo Vale, su voz más suave, pero aún crítica. Pero necesitamos pruebas concretas. ¿Qué podemos usar para conectar los puntos entre esas narrativas y las civilizaciones que surgieron después del diluvio? Necesitamos un hilo conductor. El narrador asintió, consciente de que estaban en un terreno delicado. Recientemente, algunas investigaciones identificaron similitudes en las tradiciones de varias culturas que no tenían contacto directo entre sí. Piensen en los relatos de los gigantes en diversas mitologías, los Nefilim en textos hebreos, los gigantes de la mitología griega, e incluso los grandes seres de la mitología nórdica. ¿Qué indica eso? Una raza común, quizás, sugirió Kyle, o un arquetipo que refleja un profundo miedo o admiración de los humanos en relación a lo que no comprenden. Si los Nephilim fueron una civilización avanzada, eso podría explicar la reverencia y el temor que las personas sentían por ellos. O podría indicar una verdadera conexión, añadió Hera, un intercambio cultural que atravesó continentes y se transformó con el tiempo. Las historias pueden haber sido adaptadas, pero la esencia de la verdad puede aún estar allí, esperando ser descubierta. El clima en la sala estaba cambiando. El grupo se sentía cada vez más energizado por la posibilidad de que
Las historias que conocían desde la infancia pudieran contener verdades más profundas sobre la realidad. El narrador, percibiendo el impulso de la conversación, decidió sacar a relucir un aspecto que podría unir los cabos sueltos. ¿Y si la verdadera historia de los Nephilim no fuera solo su existencia física, sino también la influencia que tuvieron en la formación de las culturas después del diluvio? ¿Qué pudieron haber dejado como legado? Vale, pensativo, respondió. Necesitamos considerar la posibilidad de que la sabiduría de los Nefilim se haya infiltrado en las prácticas agrícolas, en las técnicas de construcción e incluso en las creencias espirituales de las civilizaciones que surgieron después. Eso podría explicar por qué algunas culturas antiguas tenían conocimientos avanzados que parecen imposibles para la época. El narrador vio una oportunidad aquí. Podemos observar que muchos de los principios de la agricultura, de la astronomía y de la construcción que emergieron en civilizaciones como la sumeria y la egipcia pueden tener raíces en prácticas que fueron establecidas antes del diluvio. Es plausible que los Nefilim, como parte de una civilización avanzada, hayan contribuido al desarrollo de esas técnicas. Kyle, cada vez más animado, exclamó: ¿y si podemos encontrar artefactos o textos antiguos que mencionen esos conocimientos? ¿Algo que pueda servir como un vínculo entre los Nefilim y los pueblos que vinieron después de ellos? Eso nos lleva a un punto crucial, dijo el narrador. Necesitamos investigar más a fondo las tradiciones orales y los registros escritos que sobrevivieron. Cada fragmento de historia, cada leyenda, puede ser una pista que nos ayude a reconstruir la narrativa. La arqueología no es solo sobre excavaciones, es también sobre interpretación y comprensión de las historias que las personas contaron a lo largo del tiempo. El grupo se quedó en silencio por un momento, absorbiendo el peso de las nuevas revelaciones y posibilidades. El narrador percibió que la conversación no era solo sobre artefactos o evidencias, se trataba de la propia esencia de la historia humana y de cómo las narrativas moldearon nuestra comprensión del pasado. Si los Nefilim realmente existieron e influyeron en las civilizaciones posteriores, continuó, entonces es nuestra responsabilidad encontrar esos vínculos y sacar a la luz lo que fue olvidado. Las historias que contamos y creemos definen nuestra identidad y nuestra conexión con la historia. Vale, ahora más involucrado que nunca, asintió. ¿Y si lo que realmente buscamos es la verdad escondida en las sombras del tiempo? No podemos permitir que esos fragmentos de sabiduría desaparezcan. El narrador, ahora lleno de determinación, concluyó: exactamente. La búsqueda de los Nefilim es una búsqueda de nosotros mismos, de nuestras raíces y de todo lo que la humanidad podría ser. Y a medida que exploramos esas verdades, debemos recordar que cada narrativa cuenta una parte de la historia, y cada parte, por pequeña que sea, es crucial para la comprensión del todo. El grupo, ahora unido por un objetivo común, sintió la energía revigorizante del descubrimiento. Lo que vendría a continuación no era solo una exploración del pasado, sino una travesía en busca de la propia esencia de la humanidad, un camino que los llevaría a una comprensión más profunda sobre las fuerzas que moldearon el mundo a su alrededor. Estaban listos para enfrentar lo que viniera, determinados a desenterrar las verdades que los Nefilim dejaron atrás. El ambiente estaba cargado de un mixto de excitación y expectativa, mientras el grupo continuaba discutiendo el paso del tiempo y las verdades ocultas que podrían estar escondidas en las narrativas ancestrales. El narrador, en un esfuerzo por dilucidar la cuestión, decidió adoptar un enfoque diferente. Vamos a profundizar un poco más en las evidencias que pueden ligar a los Nefilim a culturas que surgieron posteriormente. ¿Qué tal si miramos las prácticas agrícolas y los conocimientos técnicos que aparecen en los registros históricos de las civilizaciones sumeria y egipcia? Kyle, siempre curioso, hizo una pregunta pertinente. ¿Pero cómo podemos afirmar que esos conocimientos no fueron desarrollados independientemente? ¿No es posible que la evolución de la agricultura y de la arquitectura haya ocurrido sin la influencia de los Nefilim? Es una posibilidad, respondió el narrador, ponderando sobre la cuestión. Pero hay patrones que desafían esa idea. Por ejemplo, la agricultura en sociedades como Sumeria no surgió solo de la necesidad, sino que parece haber sido implementada de una manera que sugiere una comprensión avanzada de botánica y ciencias naturales. Muchos de los métodos de irrigación y plantación que tenemos documentados, especialmente en Uruk, muestran un nivel de sofisticación que parece muy adelantado a su tiempo. Vale, inclinándose hacia adelante, comenzó a ver la conexión. ¿Estás sugiriendo que esos conocimientos podrían haber sido transmitidos por los Nefilim?
como parte de un legado dejado a la humanidad antes del diluvio y que se manifestó en las culturas que siguieron? Exactamente, el narrador afirmó, su voz resonando con una nueva certeza. Si consideramos que los Nephilim eran, de hecho, seres de gran sabiduría y tecnología, es plausible que hayan influenciado la forma en que las civilizaciones futuras se desarrollaron. Cuando miramos la arquitectura monumental de lugares como las pirámides de Egipto, no podemos ignorar las especulaciones sobre cómo esas estructuras fueron realmente construidas. Si los Nephilim poseían conocimientos avanzados de ingeniería, eso podría explicar la precisión y la escala de las construcciones. Hera, absorbiendo todo, hizo una conexión. ¿Y si esas enseñanzas hubieran sido pasadas de forma oral, como parte del conocimiento ancestral? Las tradiciones orales son frecuentemente vistas como meras fábulas, pero si contuvieran fragmentos de verdades que fueron olvidadas a lo largo del tiempo? Sí, coincidió Kyle. Las historias de gigantes y de dioses que anduvieron entre los hombres pueden ser, de hecho, un recuerdo distorsionado de eventos reales. Cada cultura puede haber interpretado esos encuentros a su manera, pero la esencia puede ser la misma, y las similitudes en las historias de diferentes partes del mundo no pueden ser ignoradas. El narrador vio la llama de la curiosidad encenderse en los ojos de sus compañeros y continuó. Miremos los textos sumerios. A través de sus inscripciones, sabemos que tenían un profundo entendimiento de astronomía y matemática. Los dispositivos que usaban para medir el tiempo y las estaciones agrícolas son notables. Es difícil creer que ese conocimiento haya surgido de modo aislado. Entonces, ¿cómo podemos conectar todo esto a la historia de los Nephilim?, preguntó Vale, su mente actuando rápidamente. Si esos seres realmente existieron e influyeron en las civilizaciones, ¿qué tipo de mensaje podrían haber dejado para nosotros? El narrador se detuvo por un momento, reflexionando sobre la cuestión. Quizás el mensaje más importante sea la necesidad de equilibrio entre el conocimiento y la ética. Los Nephilim, habiendo descendido a la tierra e interferido en la vida humana, dejaron un legado que nos enseña sobre las consecuencias de abusar del conocimiento. Las historias en torno a ellos pueden servir como advertencias sobre el uso irresponsable de poder y tecnología. La conversación fluyó naturalmente, cada uno contribuyendo con sus propias observaciones y teorías. El clima estaba cargado de una electricidad creativa, mientras los miembros del grupo exploraban las intersecciones entre la realidad y la mitología. Al mismo tiempo, la tensión se intensificaba, como si estuvieran al borde de una gran revelación. El narrador decidió que era hora de sacar a relucir un aspecto que podría unir las varias conversaciones. Sí, consideramos que los Nephilim podrían haber influenciado no solo las prácticas agrícolas y arquitectónicas, sino también las creencias espirituales de las civilizaciones subsiguientes. Podemos ver un patrón aún más intrigante. Lo que se creía sagrado en las culturas posteriores puede tener raíces en ese contacto inicial. Eso plantea una cuestión fascinante, dijo Kyle. Si los Nephilim eran considerados dioses o semidioses por algunas culturas, ¿cómo moldeó eso la manera en que los humanos veían sus propias divinidades? Las historias pueden haberse transformado en mitos, pero la reverencia y el temor por esos seres pueden haber persistido. Vale, siempre el escéptico, levantó una ceja. ¿Pero qué pasa si todo esto no pasa de una construcción social? ¿Qué nos impide descartar esas ideas como meros intentos de establecer una narrativa que justifique la grandeza de las civilizaciones antiguas? Eso va a depender de lo que decidamos considerar como verdad, respondió el narrador, desafiando al grupo a reflexionar sobre sus propias creencias. Estamos tan acostumbrados a ver la historia como lineal y racional, pero ¿y si es más compleja, entrelazando mitos y realidades? Al abrazar esa complejidad, podemos entrar en un territorio donde las verdades ocultas se revelan. La conversación giraba en torno a la tensión entre la fe en la narrativa tradicional y la búsqueda de una verdad más profunda. El narrador percibió que había una energía palpable en la sala, una expectativa de que la discusión podría llevar a una revelación significativa. Necesitamos explorar más a fondo las evidencias arqueológicas. ¿Qué más podemos descubrir que pueda servir como un hilo conductor entre los Nephilim y las civilizaciones que surgieron después del diluvio? La expectativa creció, creando un clímax emocional que necesitaba ser resuelto. El grupo, ahora más unido que nunca, comenzó a explorar nuevas direcciones, listos para desafiar las normas y descubrir lo que realmente sucedió después del diluvio. Con la mente llena de posibilidades, el narrador sintió que estaban a punto de entrar en un territorio inexplorado, donde la línea entre mito y realidad comenzaba a desdibujarse.
El grupo estaba inmerso en reflexiones y el narrador percibió que era el momento correcto para consolidar las informaciones que habían sido discutidas hasta entonces. Vamos a recapitular las evidencias que reunimos, comenzó, con un tono que instigaba la atención de todos. Nuestra investigación hasta ahora nos ha mostrado un patrón intrigante, donde la influencia de los Nephilim podría ser más profunda de lo que muchos imaginan. Kyle, ansioso por entender mejor, preguntó: ¿pero cómo podemos unir todos los elementos que analizamos? Desde las tradiciones orales hasta las técnicas agrícolas y de construcción, todo parece muy disperso. El narrador asintió, reconociendo la complejidad de la cuestión. Es exactamente eso lo que quiero explorar. Imaginen que todos esos fragmentos son partes de un rompecabezas. Si logramos armar esas piezas, la imagen final puede revelarnos la presencia de los Nephilim, no solo como figuras míticas, sino como influenciadores reales en la formación de civilizaciones. Vale, que estaba atento, hizo una observación. Si los Nephilim realmente dejaron un legado, no podrían haberse limitado solo a transmitir conocimientos técnicos. Habría también un aspecto cultural, ético, que podría haber moldeado las civilizaciones que le siguieron. Exactamente, exclamó el narrador, animado con la idea. Esos seres, al descender a la Tierra, no trajeron solo tecnología, trajeron también una nueva forma de pensar sobre el mundo. El equilibrio entre poder y responsabilidad es una lección que resuena por milenios. Esa ética es fundamental para entender lo que sucedió después, dijo Río, que parecía tener una nueva perspectiva. Las civilizaciones que surgieron no solo absorbieron conocimientos, sino que también pudieron haber aprendido a lidiar con las consecuencias del uso de ese conocimiento. El narrador sonrió, satisfecho con la dirección que la conversación estaba tomando. Y eso nos lleva a un punto crucial. ¿Cómo desarrolló Sumeria la agricultura y la arquitectura con tal sofisticación? Si miramos las evidencias, no podemos ignorar que muchos de los métodos de irrigación eran avanzados para la época. Hera, siempre atenta, intervino con una pregunta instigante. ¿Y si esas técnicas no hubieran sido solo influenciadas por una comprensión natural, sino por una enseñanza directa de los Nephilim? Ellos podrían haber sido los responsables de impulsar esa evolución. El narrador asintió nuevamente, reconociendo la validez de la idea. Esa es una hipótesis que debemos considerar seriamente. Sumeria, con su conocimiento de astronomía y matemática, podría haber sido un laboratorio de experimentación para esas ideas. Si los Nephilim realmente existieron e interactuaron con humanos, es plausible que hayan dejado sus marcas en diversas áreas. Con la conversación tomando un rumbo más profundo, el narrador sacó a relucir un tópico que pocos habían considerado hasta entonces. ¿Ustedes recuerdan las historias que narran sobre gigantes? Muchas culturas tienen versiones de esas leyendas. Y sí, detrás de esas narrativas hay un núcleo de verdad que se remonta a los Nephilim. Cada cultura, al contar sus historias, podría haber reinterpretado encuentros con esos seres de maneras que reflejaran sus propias realidades y mitologías. Kyle, emocionado, comenzó a conectar los puntos. Entonces, ¿las similitudes en las historias de varias culturas pueden ser vistas como ecos de un mismo evento? Y eso podría reforzar la idea de que esos seres no eran solo figuras aisladas, sino parte de un fenómeno global. El narrador asintió, destacando la fuerza de la argumentación. Exactamente. Cuando miramos las tradiciones orales y los textos antiguos, percibimos que hay un tema recurrente de seres que descendieron del cielo, trayendo conocimiento y, en muchos casos, conflicto. Eso nos lleva a pensar en la posibilidad de que los Nephilim no solo existieron, sino que su influencia permeó las sociedades que vinieron después. Río, con una mirada pensativa, dijo: pero eso nos lleva a un dilema. Si la presencia de los Nephilim tuvo tanto impacto, ¿qué ocurrió con ellos después del diluvio? Si no desaparecieron, ¿dónde están ahora? ¿Y qué legado dejaron, además de las historias? El narrador respiró hondo, consciente de que la respuesta a esas preguntas podría definir la conclusión de su investigación. Esas son cuestiones que nos conducen a la esencia de lo que estamos intentando desvelar. La historia no se limita a eventos pasados, es una continuidad de legados y enseñanzas. Si los Nephilim fueron de hecho seres de gran poder y sabiduría, su mensaje sobre el uso responsable del conocimiento podría estar más vivo de lo que pensamos. Como si las palabras del narrador hubieran liberado una corriente de inspiración, el grupo comenzó a discutir fervorosamente. Cada uno traía sus propias ideas y la sala estaba repleta de una energía vibrante. El narrador sintió que allí, en aquel momento, estaban formando no solo una conclusión, sino una comprensión más profunda sobre la condición humana y su relación con el conocimiento. Estamos al borde de un cierre significativo, dijo el narrador,
observando el entusiasmo de los participantes. Nuestra investigación no solo revela la historia de los Nephilim, sino que también provoca cuestionamientos sobre cómo lidiamos con lo que sabemos. El mensaje que dejaron, si es que realmente existieron, puede ser más relevante ahora que nunca. El ambiente estaba cargado de una expectativa palpable a medida que el grupo se preparaba para el último capítulo de esta travesía. El narrador sabía que lo que seguiría sería crucial. Estaban a punto de atar todos los cabos sueltos, y la síntesis final de las informaciones reunidas podría abrir nuevas puertas para la comprensión de la humanidad y de su legado. Y así, con la mente hirviendo de ideas, el narrador se preparó para guiar a sus compañeros hacia el desenlace de su búsqueda. El narrador, percibiendo la profundidad de la discusión, decidió que era el momento ideal para abordar la cuestión que flotaba en el aire, como una niebla densa. Vamos a considerar entonces cómo Sumeria no surgió solo de la necesidad, sino que parece haber sido implementada de una manera que sugiere una comprensión avanzada de botánica y ciencias naturales. ¿Qué significa eso para nuestra comprensión de los Nephilim y su papel en la historia humana? Kael, siempre ávido por descubrir nuevos detalles, levantó la mano. Si los Nephilim realmente influyeron en el desarrollo de la agricultura en Sumeria, ¿cómo se manifestó eso en las prácticas que observamos en las excavaciones? ¿Existirían vestigios que pudieran indicar esa contribución directa? Esa es una excelente pregunta, respondió el narrador, animado. El análisis de las técnicas agrícolas de Sumeria revela un conocimiento que va más allá de lo que se esperaría para la época. Por ejemplo, la forma en que implementaron la irrigación, creando canales complejos, sugiere que había una comprensión profunda sobre el flujo de agua y la fertilidad del suelo. Y si, detrás de eso, hubiera una enseñanza que no se originó solo de la observación, sino de una transferencia de conocimiento más directa, posiblemente de los Nephilim. Vale, ahora con una mirada más crítica ponderó, ¿pero cómo podemos validar esa hipótesis? ¿Existen registros o artefactos que puedan corroborar esa conexión entre los Nephilim y las prácticas agrícolas de Sumeria? Sí, respondió el narrador. Los textos sumerios, aunque escasos, contienen referencias a dioses que enseñaban habilidades a los humanos. Esos dioses, muchas veces descritos como gigantes, pueden ser una representación de los Nephilim. Además, las representaciones artísticas de figuras inmensas en templos sugieren que esos seres no eran solo mitos, sino que tuvieron un papel significativo en la formación de aquella sociedad. Hera, que siempre se mostraba atenta a las nuances, intervino. Y si miramos las tradiciones orales de otras culturas, frecuentemente mencionan seres que descendieron del cielo, trayendo no solo tecnología, sino también enseñanzas morales y éticas. Eso podría reforzar la idea de que la influencia de los Nephilim no se limitó a aspectos técnicos, sino que se extendió a las bases de la civilización. El narrador asintió, entusiasmado con la línea de razonamiento. Exactamente. Las tradiciones orales, desde los nativos americanos hasta las culturas africanas y asiáticas, frecuentemente hablan sobre seres que trajeron conocimiento y, en muchos casos, advertencias sobre el uso de ese conocimiento. Eso sugiere que la interacción con los Nephilim podría haber moldeado no solo la tecnología, sino también la ética de las civilizaciones que emergieron. Río, que hasta entonces había escuchado atentamente, añadió: ¿pero qué sucedió con ellos después del diluvio? Si realmente existieron e influyeron en los humanos, ¿por qué desaparecieron de la narrativa histórica? Esa ausencia es tan intrigante como su propia presencia. Esa es la pregunta más difícil y al mismo tiempo la más fascinante, respondió el narrador mirando a cada miembro del equipo. La ausencia de los Nephilim en las narrativas post-diluvianas puede ser interpretada de diversas maneras. Una posibilidad es que, después de la catástrofe, su influencia haya estado tan profundamente arraigada que se volvieron parte del tejido cultural y social, invisibles, pero siempre presentes. Otra hipótesis es que, al percibir las consecuencias de sus acciones, eligieron retirarse, dejando a la humanidad para lidiar con lo que habían iniciado. Kael, reflexionando sobre la conversación, preguntó: ¿y en cuanto a los relatos de gigantes que persisten en varias culturas? ¿Podrían ser ecos de una memoria colectiva que se remonta a la interacción con los Nephilim? ¿Sería posible que esas historias fueran una forma de preservar el conocimiento sobre ellos? Sí, afirmó el narrador. Las leyendas sobre gigantes pueden ser vistas como una manera de mantener viva la memoria de los Nephilim y de las enseñanzas que trajeron. Cada cultura, al reinterpretar esas historias, podría estar intentando entender su propio lugar en el mundo y las consecuencias de su pasado. A medida que el grupo continuaba discutiendo,
el narrador percibió que la conversación había evolucionado hacia algo más significativo. Lo que estamos realmente explorando aquí es la continuidad de la curiosidad humana, nuestra búsqueda de respuestas, nuestro deseo de entender lo que sucedió y por qué es lo que nos une. Los Nephilim, ya sean figuras míticas o influenciadores reales, nos desafían a cuestionar nuestros orígenes y el impacto que las elecciones de nuestros antepasados tuvieron en la formación del mundo que habitamos. La atmósfera en el ambiente comenzó a cambiar, a medida que cada uno de los miembros del grupo sentía la gravedad de las palabras del narrador. Y así, al final de esta travesía, no debemos buscar una respuesta definitiva. El misterio de los Nephilim permanece como una invitación a la reflexión y la exploración continua. Con cada pregunta que hacemos, con cada fragmento de verdad que descubrimos, ampliamos nuestra comprensión no solo sobre ellos, sino sobre nosotros mismos. El narrador miró alrededor, observando los rostros de sus compañeros, ahora iluminados por una nueva comprensión. Por lo tanto, los invito a continuar esa búsqueda de lo desconocido, que la curiosidad que nos trajo hasta aquí nunca disminuya, y que podamos siempre buscar las respuestas que nos aguardan en las sombras de la historia. Con eso, el grupo se unió en silencio, cada uno absorbiendo la profundidad de la discusión. Elan, misterio de los Nephilim, lejos de ser una mera curiosidad, se había convertido en un símbolo de la eterna búsqueda humana de conocimiento y comprensión. Y, al prepararse para dejar aquel lugar, sabían que la historia no terminaba allí, sino que continuaba desarrollándose, siempre a la espera de nuevos descubrimientos y reflexiones. En aquel momento, el narrador, ahora más que un guía, era un compañero de travesía, compartiendo el peso y la belleza de lo desconocido. Y así, mientras la noche caía sobre el valle del río, el equipo partió, llevando consigo no solo preguntas, sino la certeza de que la búsqueda de respuestas es en sí misma una parte vital de la experiencia humana. La historia de los Nephilim, con todas sus complejidades, continuaría resonando a través del tiempo, desafiando a generaciones a aventurarse en busca de lo que es verdaderamente eterno.